los senadores. Fue un debate largo, fue un debate intenso, fue muy interesante poder seguirlo por televisión. Las cadenas de noticias todas estuvieron transmitiendo prácticamente la totalidad de este debate. Hubo un cruce muy fuerte entre Vudú y el titular del bloque radical en el Senado, Gerardo Morales. Fue muy interesante escucharlos y también después se hablaron, debemos decir que se habló de todos los temas. Hubo un momento muy particular que cuando Luis Juez, casi emocionado, le agradeció a Vudú que haya ido al Senado, se lo veía como con un tierno agradecimiento a Luis Juez. Fue un momento extraño del debate, pero lo cierto que fue muy interesante escuchar mismo. Después vamos a entrar de lleno en este tema, pero hablemos ahora un poquito del impuesto al cheque, que fue la materia central de ese encuentro que mantuvo ayer la presidenta con un conjunto de gobernadores, los gobernadores que podríamos definir como oficialistas. Ya vamos a ver las imágenes del momento en que Cristina recibía a los gobernadores en Olivos para hablar de este debate que se viene del impuesto al cheque. La tarde terminó alrededor de la hora 16 con un anuncio de la presidenta en el sentido de que estaría dispuesta a derogar este controvertido impuesto. Deberíamos repasar un poquito, ahora ya con el curso de las imágenes, lo que fue, cómo nace el impuesto al cheque, porque en realidad el impuesto al cheque nace en marzo del año 2001 como un impuesto de emergencia. Un impuesto que pagamos todos, prácticamente todos los que tenemos alguna actividad bancaria, por pequeña que sea, se aplica el impuesto a cada uno de los cheques. Empezó con una alícuota pequeña, fue un impuesto, como decíamos, de emergencia para atender a una crisis de índole fiscal y después se fue consolidando en el tiempo. Hablamos de un impuesto que fue de un 0,25 a una alícuota de 1,2% y que fue incrementándose en el monto. En mayo de 2002 se destina el 30% de esa masa, se le incorpora dentro de la masa coparticipable, lo cual no quiere decir de que hoy las provincias están recibiendo ese 30%, sino solo un 15%, ya que el resto va al prorrateo del ANSES. Es un impuesto que hoy recauda, dicen, alrededor de 24.000 millones de pesos. Si el 30% va entre las provincias y el ANSES, el resto, el 70%, lo maneja el Estado Nacional con sus propios criterios. ¿Qué quieren los legisladores del conjunto no oficialista o de la oposición, como quieran llamarlo? Que sea más coparticipado ese impuesto. La presidenta llamó a los gobernadores del oficialismo para pedirles que no acompañen este proyecto, que sus legisladores no lo acompañen, que caso contrario lo va a vetar. Pero cuando terminaba ese almuerzo dijo, bueno, llegado el caso lo vamos a derogar. Y el gobernador Das Neves, que no estuvo en ese encuentro, porque la verdad que el gobernador Das Neves quedó como una zona límbica. Yo no sé si es oficialista, es no oficialista, es opositor, ¿qué es? Peronista. Peronista. Toda la vida. En relación a esto no lo podemos clasificar dentro de ese... No, yo, a ver, creo que en 48 horas quedó expuesto varias cosas. Primero, la mentira, faltar el respeto a los gobernadores y a la gente. Me sentí realmente dolorido por la actitud de colegas míos, gobernadores, porque 48 horas antes habían dicho de que no se podía desfinanciar la nación en esto de coparticipar el impuesto al cheque como argumento o excusa para no acompañar, y las 48 horas después que salen de la reunión con la presidenta salen a hablar que no sería malo eliminar el impuesto. O sea, pongámonos de acuerdo, ¿se desfinanciaba o no se...? Fue perverso el anuncio hecho con la presidenta. ¿Qué es lo que quiso decir cuando dijo que fue una perversión política? Porque acá lo que está en juego es el tema de la torta, pongámonos esos términos. Lo que está en juego, lo que tiene que la gente saber es que casi el 75% lo tiene Nación y el 25% lo tiene la provincia. Cuando se sancionó la ley de coparticipación, en el año 88, las provincias tenían el 57% y la Nación el 43%. En estos años llegamos a estos números. Obviamente, crecimiento demográfico de por medio, transferencia de salud y educación en la década del 90, y una cantidad de obras que se tienen que hacer y atender la problemática y la abordaje de todos los problemas de todos los días los municipios y las provincias. Lo que nosotros vemos es que obviamente hay una concentración que
está está utilizado como metodología de manejo político, porque el impuesto al cheque este año involucraría 8.700, 8.900 millones de pesos. Lo utilizado de forma discrecional el año pasado, para que hagamos comparación, fue 12.000 millones. O sea, lo que se manejó en forma discrecional supera a lo que... A ver, cuando usted habla de 8.000 millones, habla del 30% que va a las provincias y al ANSES. Exactamente. A eso se refiere, porque la masa de lo que se recauda por impuesto al cheque es mucho más. Sí, por supuesto. Cerca de 24, 25 millones. Vos, ya que por ahí esto de los números la gente lo vuelve loco, pero desde el 2003 a la fecha, las provincias, el concepto de impuesto al cheque, que fue una actitud, digamos, solidaria de la provincia por la situación que vivía el país en aquel momento, y lo que coparticipamos la ANSES fueron 50.000 millones de dólares. 37.000 y algo de millones de dólares al ANSES y 12.000 y algo de millones de dólares de impuesto al cheque. Con esa plata podemos hacer un montón de números que son 1.200.000 viviendas, 2.800 escuelas, que son 4 veces las que se han construido, y con esa plata se podría haber asfaltado todas las rutas argentinas. Bueno, quiero decirle esto porque lo que molesta es como la falta de respeto. O sea, si seguimos así, casi diría, ¿para qué vamos a elegir gobernadores en la provincia? Porque, digamos, si tenemos que venir acá a pedir, a mendigar, bueno, pongan gerentes en la provincia, porque realmente manejar 75% es una locura y desnaturaliza el sistema democrático y el federalismo. O sea, esto es una cuestión de fondo, más allá sin impuesto del débito o lo que sea, porque es cierto que el impuesto al débito es un impuesto, como se dice, distorsivo. El impuesto al cheque, pero el impuesto al cheque lo pagamos, yo insisto en algo, lo pagamos desde el año 2001. Claro, y hoy salieron todas las voces a decir CAME, APIME, todo, está bien. Cada vez que emitimos un cheque o cada vez que cobramos un cheque, una partecita se deduce de la cuenta bancaria y va a parar a ese impuesto. Así sea un cheque chiquitito. ¿Se dieron cuenta ahora el gobierno? Bueno, no, lo que quiero decir también es lo siguiente, que a mucha gente esto lo atienta a operar en negro y alimenta la economía del negro. Estamos totalmente de acuerdo. El que paga el impuesto al cheque es el que trabaja y produce en blanco. No, estamos de acuerdo, pero yo digo esta cosa, ¿ahora se acordó el Estado? No sé. Supongo que no. Bueno. Tampoco, ¿usted se hace muchas ilusiones de que el impuesto al cheque vaya a ser derogado por el Poder Ejecutivo en el transcurso de este año o del otro? La verdad que no sé lo que puede hacer el gobierno. Sinceramente, yo creo... porque me parece que a fines del 2009 fue prorrogado por 2 años por primera vez en la historia del impuesto. Yo creo sinceramente que uno de los problemas y el planteo esta convocatoria urgente a los gobernadores, tiene que ver con otra cosa, que es lo que ellos visualizan, una dispersión, o que comienza a dispersarse el bloque oficialista. Porque ustedes saben que hubo 4 o 5 senadores que ya habían dicho que en caso de tratarse lo iban a apoyar. Había por lo menos 3 senadores del oficialismo que, si bien no estaban dispuestos a aportar el quórum, iban a... que votaban con el oficialismo, así que yo creo que llegado el momento alguno más podía, porque la presión en las provincias, cuando bajan a las provincias, los legisladores nacionales, es muy importante. Ahora, el martes van a concurrir al encuentro con la presidenta y entiendo con algunos de los ministros, algunos de los gobernadores del no oficialismo. Sí, y el 15 fui invitado, tengo entendido que fue invitado Macri, Rodríguez Sá, y a mí en horas de la mañana de hoy me invitó Parrilli. Y yo hoy le llegó la invitación, porque hasta... Hoy a las 8:22 minutos, mire la hora por la que no ya... 8:22. Después de sus declaraciones donde advertía que no iba a ir en cualquier caso. Habrán leído los diarios, pero aparte le volví a aclarar a Parrilli, con lo que hablé, que me gustaría antes del día 15, a ver si nos podemos sentar con responsabilidad, no solamente que reconozcan la deuda que tiene, sino que la paguen, porque tenemos una deuda vergonzosa que tiene que ver con el uso discrecional, que es la cuestión de fondo que estamos discutiendo. En la semana previa a todo esto, el gobierno, a través de diversos funcionarios, ha dejado entrever, primero, que si sale el impuesto al cheque, primero se